Bajo una ola de críticas, el presidente Joe Biden anunció este lunes 12 de abril que su administración aseguró acuerdos con los gobiernos de México, Honduras y Guatemala para que estos países sean responsables y refuercen sus fronteras en miras de frenar el flujo migratorio. En los últimos años, la migración ha sido motivo de primeras planas y agenda política en México, Centroamérica y Estados Unidos, siendo este un fenómeno social convertido en una crisis humanitaria que desafortunadamente no es nueva. Yo soy Diego Fernández y hoy analizaremos el pasado y el presente del simbolismo que ha caracterizado la relación bilateral de nuestro país con Estados Unidos, la migración. Acompáñame y toma nota. Desde mediados del siglo pasado, la frontera que separa a México de Estados Unidos ha sido un punto geográfico central para la búsqueda del sueño americano, pero también un peligroso lugar donde rige la violencia, el racismo y el crimen organizado. La migración de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos es un fenómeno que está ligado a distintos problemas económicos y políticos, al incremento de las desigualdades, así como a la lucha por alcanzar un mejor nivel de vida. Aunque los primeros registros históricos de migración hacia Estados Unidos como fenómeno social datan del siglo XIX, no fue sino hasta los años 40 del siglo pasado cuando el gobierno estadounidense trató de controlar el flujo de migrantes creando, en acuerdo con el gobierno de México, el programa denominado Bracero o de trabajadores temporales. Este programa tenía por objetivo moderar el ingreso de indocumentados permitiéndoles obtener empleos temporales en campos agrícolas y en el área de servicios, mismas acciones que los ciudadanos estadounidenses no deseaban hacer. Ya en la década de los 50, el crecimiento de las grandes ciudades como Chicago, Dallas, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles conllevó la necesidad de incluir a los trabajadores indocumentados en la industria de la construcción, los restaurantes, el transporte, los servicios de limpieza y el empacado de alimentos. Así, para inicios de 1970, una ola de migración voraz comenzó a surgir entre mexicanos y centroamericanos que dejaban a sus familias para buscar suerte en el país del norte. En estos tiempos, cruzar la frontera implicaba pocos riesgos, pues no había encierros en centros de detención temporal ni la violencia desmedida de los agentes fronterizos. Es decir, no existía la criminalización migratoria. No obstante, en 1984, durante la presidencia de Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos comenzó a debatir propuestas de leyes que buscaban deportar masivamente a mexicanos que trabajaban allá. A pesar de estas propuestas de ley, el boom de la economía estadounidense durante la Guerra Fría hizo de la mano de obra barata un elemento imprescindible. Por esta razón, en 1986, el presidente Reagan promulgó la Ley de Reforma y Control de Inmigración Simpson-Mazzoli, misma que permitió que decenas de miles de migrantes obtuvieran la Green Card, el documento legal de residencia permanente. Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. En este sentido, de 1970 a 1990, las guerras civiles en Centroamérica orillaron a una parte importante de la población de países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala a exiliarse en Estados Unidos bajo el argumento de ser perseguidos por desear la vida capitalista promovida desde Washington. Pero una vez terminada la Guerra Fría, Estados Unidos comenzó a cerrar la puerta a los inmigrantes. En 1994 reforzó el control fronterizo y se comenzó a construir una valla de seguridad para impedir la migración ilegal, así como el tráfico de personas, órganos humanos y drogas. De esta manera, no fue precisamente Donald Trump quien generó la idea de construir un muro a lo largo de los más de 3.100 kilómetros de frontera, sino Bill Clinton, quien implementó el programa Operación Guardián, deportando a miles de indocumentados a sus países de origen. 7 años después, en el año 2000, nuestro país vivía bajo el influjo del sueño democrático. La llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República fue un respiro que alentó el sueño de muchos mexicanos. En el tema migratorio, Fox propuso al entonces presidente George W. Bush un acuerdo de fronteras abiertas, que por supuesto rechazaron la Casa Blanca y el Capitolio de Washington. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las leyes, la cara y las acciones del gobierno de Estados Unidos cambiaron para siempre. De esta forma, se exacerbaron el nativismo, clasismo y racismo del estadounidense promedio. También nacieron el Buró de Inmigración y Aduanas y el Departamento de Seguridad Interior para garantizar que ningún terrorista o supuesto criminal cruzara la frontera de este país. Desde entonces, la relación entre México y Estados Unidos se ha basado fundamentalmente en el cerco que nos separa. Desde la promesa fallida de Barack Obama de apoyar una reforma migratoria integral, hasta el populismo de odio de Donald Trump que amenazaba con convertir a México en un tercer país seguro, la política en materia de migración sigue definiendo la forma
del vínculo de estos dos países. Durante la administración de Trump se pretendió negar el asilo por cualquier razón a todos los inmigrantes indocumentados. También se intentó desmantelar el programa de acción diferida para los llegados de la infancia, mejor conocido como DACA, y se llevó a cabo la política de tolerancia cero, la cual separó a cerca de 2.600 niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias entre abril y junio de 2018. Actualmente México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por otra parte, Estados Unidos es la nación donde reside la mayor comunidad de migrantes hispanohablantes en el mundo. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas publicado por el CONAPO en 2020, en Estados Unidos residen más de 50 millones de migrantes, lo que representa el 15.4% de la población total del país. De estos, 39 millones son mexicanos y 10.5 millones son indocumentados. Este mismo anuario mostró que la población migrante mexicana en Estados Unidos es de las que reportan los menores ingresos laborales anuales, con una media de $29,000. Igualmente, los mexicanos indocumentados registran los menores niveles de escolaridad, pues solo 6.5% alcanza el nivel profesional. También se reveló que actualmente la actividad económica de los migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos se concentra fundamentalmente en los sectores de la construcción y la hostelería. Estos empleos se traducen en remesas, una de las principales fuentes de divisas de nuestro país, mismas que en febrero pasado rompieron récord de crecimiento anual con un aumento de 16.2%. Pese a lo anterior, la política migratoria de México sigue siendo desigual ante las acciones que implementa el gobierno de Estados Unidos. El anuncio del presidente Joe Biden sobre los acuerdos con México, Guatemala y Honduras son presiones a las que los gobiernos de los países ceden fácilmente. Mientras tanto, la violación a los derechos humanos y la criminalización de los migrantes sigue siendo una dolorosa realidad en nuestro país, Centroamérica y sobre todo en Estados Unidos. Yo soy Diego Fernández y esto fue Toma Nota. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.